Hola amigos, hoy quería hablarles de distintos hallazgos que están ocurriendo debido a las sequías que está afrontando gran parte del planeta. Este fenómeno se extendió por medio mundo en los últimos meses y provocó una marcada caída en el nivel de las aguas, dejando a la vista los restos del pasado del planeta y de la humanidad. Huellas de dinosaurio, estatuas budistas, acorazados alemanes. La sequía que está sofocando esta temporada a Europa, Asia y Estados Unidos sacó a la luz a una variedad de ruinas, restos e incluso esqueletos que permanecían en las sombras desde tiempos muy antiguos. Esta variada colección de vestigios quedó a la vista tras la bajada que sufrieron ríos y lagos por la escasez de agua, otra consecuencia del cambio climático que lanzó una ardiente bocanada de calor sobre las ciudades y desató una gran cantidad de incendios rurales. ¿Quién iba a pensar que bajo las aguas había en España una antigua ronda de piedras al estilo de Stonehenge? ¿Cómo imaginar que un pueblo sumergido hace décadas resurgiría intacto en España? ¿Y cuántos buques de guerra seguirán apareciendo en los menguantes ríos europeos? La sequía dejó expuestas las huellas de un dinosaurio de 113 millones de años que estaba bajo capas de sedimento en un valle en Texas. Se trata de los rastros de un Acrocanthosaurus en el Parque del Valle de los Dinosaurios, en el centro de Texas, y son las huellas mejor conservadas del mundo. Estas huellas quedaron grabadas en el lecho de un río que quedó casi completamente seco y fueron bautizadas como el Camino del Llanero Solitario, en honor al héroe televisivo que cabalgaba en las praderas. Se estima que hay 140 huellas de este dinosaurio a lo largo de 30 metros. El bajo nivel del embalse de Valdecañas, en la provincia de Cáceres, permitió que emergiera en toda su plenitud el dolmen de Guadalperal, apodado el Stonehenge español, un círculo de docenas de piedras megalíticas que se cree que datan del año 5000 a.C. Al contrario que sus famosas primas de las tierras británicas, que se encuentran en tierra firme y al alcance del público, estas piedras estaban parcialmente cubiertas por las aguas. Ya habían sido descubiertas por un arqueólogo en 1926, pero el área se inundó en un proyecto de desarrollo rural en el año 1963. La bajada del río Tíber en Roma reveló las ruinas de un antiguo puente que se estima fue construido por el emperador Nerón alrededor del año 50 después de Cristo. Dos pilares del puente quedaron visibles cerca del puente Vittorio Emanuele, que cruza el río cerca del Vaticano. La bajada de las aguas del río Yangtze dejó al descubierto una isla sumergida en la ciudad de Chongqing y un trío de estatuas budistas que se cree que tienen 600 años de antigüedad. Las estatuas fueron halladas en la parte más alta del arrecife de la isla y se habrían erigido durante las dinastías Ming y Qing. La drástica bajada de las aguas en el poderoso río Danubio dejó al descubierto los restos de docenas de buques de guerra alemanes hundidos durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos tienen toneladas de municiones y explosivos y suponen un peligro para la navegación. Estos barcos formaban parte de la flota nazi del Mar Negro, hundida en 1944 por sus propios tripulantes en plena retirada ante el avance de las tropas soviéticas. La bajada del río Rin dejó al descubierto en Alemania las piedras del hambre, como se conocen a estas rocas, grabadas en otros tiempos con mensajes de temor y de esperanza, como por ejemplo, si me ves, llorá, o la vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca. Según los expertos, estas marcas fueron grabadas durante otros periodos de sequía extrema, cuando también bajaron las aguas. De hecho, en el año 2018, la ONG Greenpeace tomó una de estas rocas y escribió en ella: "Si me ves, es que la crisis climática ya ha llegado". Sin embargo, estas sequías, que obviamente nos preocupan y mucho, también son una buena oportunidad para científicos como arqueólogos y paleontólogos para estudiar los restos que a veces tienen más de 10.000 años. Por ejemplo, el año pasado en el río Salado, en la Argentina, se encontraron gran cantidad de restos fósiles de más de 10.000 años.
Numerosos restos fósiles de gliptodontes y de parientes lejanos y prehistóricos del elefante y del caballo que habitaron esta región hace más de 10.000 años en el territorio de Buenos Aires fueron encontrados en el río Salado, a la altura de la ciudad de Junín, luego de una bajante en este curso de agua debido a la sequía que afectó a la región. No es obviamente la primera vez que una bajante de un río permite encontrar restos prehistóricos y ya en el 2018, tras largas inundaciones que afectaron al territorio, aparecieron en la costa restos de maxilares, colmillos, fémures, cráneos y una gran cantidad de restos de la megafauna que habitó ahí. En esta nueva bajante se rescataron piezas de Macrauchenia, un animal que en su morfología era muy similar a la llama, pero más grande y más pesado, ya que alcanzó unos 1.000 kilogramos, con una trompa corta, similar a la del tapir y 3 dedos en cada pata. También se encontraron piezas de Stegomastodon, un animal prehistórico, pariente del elefante, muy similar en tamaño, que tenía un peso aproximado de 7.500 kilos y sus defensas eran más rectas que las del elefante actual. También se encontraron restos de Toxodon, un animal parecido a un hipopótamo que llegó a superar los 1.000 kilos y su principal característica es que los dientes en su maxilar estaban arqueados. De esta manera se lo bautizó como Toxodon, que significa diente en forma de arco. También se hallaron restos de perezosos gigantes, por ejemplo el megaterio, animal emparentado con el actual perezoso de la Amazonía, pero con la diferencia de que el megaterio llegó a los 6 metros de altura, parado en 2 patas, y su peso era de unos 5.000 kilos, y fósiles también de gliptodontes, animales emparentados con las actuales mulitas y armadillos, cuyos representantes de mayor tamaño llegaron a tener las dimensiones de un automóvil. También aparecieron piezas de organismos un poco más pequeños, como Equus neogeus, emparentado con el caballo actual, y otros que prácticamente son del mismo género de Dusicion, que reúne a varias especies de zorros. Las sequías no son nuevas y podríamos pensar que son el mejor amigo de un paleontólogo. Por ejemplo, hace 14 millones de años, lo que hoy es el yacimiento de Somos Aguas en Madrid tenía un clima tropical semiárido, como el que se podría encontrar hoy en el parque de Amboseli en Kenia. En esta especie de sabana, las sequías eran frecuentes y fueron las culpables de la muerte de numerosos animales, entre los que destacan parientes lejanos de elefantes, rinocerontes y caballos primitivos. Investigadores de la Universidad de Madrid y de otras instituciones averiguaron cómo se formó este yacimiento. En la parte norte, los científicos lograron extraer 6.600 restos de 10 especies de mamíferos diferentes. La acumulación de fósiles que se ve hoy en el yacimiento se produjo a partir de flujos de derrubios, que son corrientes de sedimento en masa de gran energía que viajan ladera abajo. Esto puede haber sido producido por varias causas, como lluvias torrenciales o deshielo, y probablemente tuvo que ver con una época de grandes sequías, donde la vegetación murió y el suelo quedó desnudo, y a continuación una época de grandes lluvias. El estudio de los fósiles recogidos entre 1998 y 2014 apuntó a que luego de la muerte de los animales, como consecuencia de la escasez de precipitaciones, los cadáveres quedaron expuestos un tiempo bastante largo como para que los tejidos blandos desaparecieran por completo y los huesos se desplazaran de sus articulaciones. Estos restos óseos tuvieron una gran fragmentación, abrasión, probablemente por pisoteo, y también meteorización, al quedar expuestos a los rayos solares y a los cambios de humedad y de temperatura. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y cuéntenme si en el lugar a donde ustedes viven también bajó el nivel del agua y ahora se están encontrando en el río cosas que no se imaginaban poder encontrar. Un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar muy prontito.